Son las 7:41 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Hoy tenemos el gusto de compartir una interesante entrevista con la profesora Victoria Capriles. Ella es especialista en migración y además directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Estaremos hablando sobre este tema que es noticia, la migración irregular por la selva del Darién. Buenos días, profesora, gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación el día de hoy. Y digo que es noticia porque, aunque esto no es un tema nuevo, este martes se realizó este encuentro de alto nivel entre los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá. Se habla que discutieron acciones para intentar frenar este flujo migratorio. ¿Cómo puede compartir con la audiencia su análisis sobre este encuentro? ¿Podrá tener resultados a corto plazo? Bueno, toda política pública que ayude un poco a eliminar este paso irregular migratorio es bienvenida. Sin embargo, pues no hay política pública que lo haga a corto plazo, salvo el tema de eliminar estas restricciones migratorias a las personas que se encuentran en movilidad, ¿no? Es decir, los migrantes que cruzan la selva del Darién lo hacen precisamente por la incapacidad de obtener documentos de identidad que les permitan usar rutas regulares, cada vez más la imposición de visa en el caso de los venezolanos, que eso obliga a estas personas a cruzar por la selva, ¿no? Entonces, justamente lo único que realmente eliminaría o controlaría que arriesguen sus vidas por este cruce migratorio sería, bueno, la regularización de la migración y la eliminación de los obstáculos migratorios. ¿Por qué ha sido tan complejo a su juicio, usted que es especialista en este tema, para los países que se han visto afectados por la migración irregular, poder controlar el flujo de personas que pasan de manera irregular hacia diferentes países? Porque nos encontramos en medio de una crisis migratoria en la región. Es decir, una crisis migratoria implica que hay una movilidad masiva de personas, no solamente venezolanas, ¿no? Que obviamente somos la mayoría. Por ejemplo, en el primer trimestre de este año fuimos la nacionalidad que más cruzó pues, por la selva, según datos de oficiales del gobierno de Panamá, 30.000 venezolanos. Pero también hay muchísimas otras nacionalidades que están en constante movimiento, ¿no? Centroamérica, Haití, Colombia y Ecuador. Entonces, precisamente cuando nos encontramos ante estos flujos migratorios, la idea no puede ser una seguridad nacional como la hemos tenido, que más bien restringe el movimiento, coloca visas, intenta evitar que estas personas se muevan. Realmente lo que tienen que hacer los gobiernos es entender que se encuentran en una crisis, una movilidad además que es forzada. Estos migrantes no son voluntarios, estos migrantes, en el caso sobre todo de los venezolanos, están huyendo y deben ser considerados refugiados y personas con protección internacional. Y por eso, en vez de intentar eliminar o limitar este flujo, lo que deben hacer es regularizarlo. ¿Qué pasa realmente en la selva del Darién? Hay muchas personas que se atreven a hacer esa travesía con toda su familia completa, que es algo que hemos visto en los últimos años que antes no se notaba según los analistas. ¿Cuáles son esos peligros a los cuales se someten ellos al pasar esta selva? Bueno, tenemos por supuesto la presencia de grupos irregulares a lo largo de todo este territorio, que bueno, que hay condiciones de violencia sexual, hay condiciones de extorsión, hay condiciones de robo de las personas que se encuentran en movilidad en esta zona, pero también, bueno, los riesgos que implica cruzar una selva virgen, los riesgos, bueno, de ser atacado por animales salvajes, de, bueno, ahogarse en los ríos, de sufrir enfermedades, la falta de agua potable, la falta de comida, ¿no? Pero sí me gustaría acotar que el Darién es solo la primera parte de este flujo migratorio que busca llegar a Estados Unidos. Y de hecho, aunque tenemos, por ejemplo, que 30.000 venezolanos cruzan el tapón de Darién en este primer trimestre, que son más o menos 671 venezolanos diariamente, lo que tenemos que entender es que una vez que salen del tapón del Darién, continúan los riesgos a través de países de Centroamérica y el propio México, ¿no? Donde hay reclutamiento forzado, venta de órganos, masacres a las personas que se encuentran en movilidad, accidentes de tránsito, y lo que hacen los peligros es incluso maximizarse una vez que se cruza o que se logra cruzar el tapón del Darién. El uso de las redes sociales, la narrativa de algunos migrantes invitando a otros a que hagan esta travesía, ¿ha influido en que la gente pierda el miedo?
Yo creo que en líneas generales, por lo menos del lado de los venezolanos, sigue habiendo quizás un desconocimiento sobre el tema de qué implica esta migración hacia el norte. En efecto, bueno, estos migrantes que dicen que se crucen, y además todos tenemos el amigo de un amigo, de un primo que fue y que comentó que era muy sencillo, pues genera que los venezolanos sí se sientan un poco más exhortados a realizar esta migración, ¿no? Sin embargo, este flujo migratorio no es nuevo, como les digo, muchísimos haitianos, sobre todo personas del África, lo han realizado durante mucho tiempo y ellos sí están conscientes de los peligros que conllevan, pero de nuevo, al encontrarse en una migración forzada, es la única salida que ven para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces estas personas, lo interesante es que lo hacen a pesar de saber lo peligroso que es. En el caso de los y las venezolanas, generalmente no están tan conscientes hasta que se encuentran justamente en la situación. Profesora, no sé si manejan estas estadísticas, se dice que hay muchos venezolanos que vienen de nuestro país, pero también que estaban asentados en otros países de la región y que definitivamente están buscando llegar a Estados Unidos persiguiendo el llamado sueño americano. ¿Tienen información sobre estas estadísticas de gente que se ha movilizado de otros países? Sí, estadísticas no tengo, pero de forma anecdótica puedo decir que en efecto nos hemos dado cuenta de la migración a terceros países, ¿no? Venezolanos que se encontraban sobre todo en el Cono Sur o en Colombia y que están intentando movilizarse hacia Estados Unidos. Es algo que hemos venido notando en los últimos años, ¿no? Justamente cuando empieza la migración masiva de venezolanos a través del tapón del Darién. Esto se debe sobre todo a temas de restricción de visados, xenofobia, sobre todo en el Cono Sur, que hace que, bueno, estas personas sientan la necesidad de no regresar a Venezuela, pero sí de movilizarse a un tercer país que vendría siendo Estados Unidos. Y esto es algo que venimos notando, bueno, que va en aumento. ¿Cómo ha sido el plan de acogida de países como, por ejemplo, Estados Unidos y México? Siempre se ha hablado de la acogida y la disposición que ha tenido el gobierno de Colombia para regularizar a los migrantes venezolanos, pero ¿qué pasa con Estados Unidos y México? La respuesta, bueno, de Estados Unidos siempre ha sido ineficiente y no apta para los flujos migratorios que mantienen. Estados Unidos es un país que recibe muchísima migración y es un país además que se ha creado producto de la migración. Y en los últimos años, bueno, la verdad es una política que tiene ya un par de décadas, están cada vez más restrictivos, ¿no? En toda esta idea de, bueno, permitir el ingreso sobre todo de personas que vienen de América del Sur y Centroamérica. En el caso de los venezolanos, la política estadounidense no ha sido efectiva. Precisamente, bueno, se está aplicando el título 42 desde el 2020, que bueno, que se espera que finalice para el 23 de mayo de este año, pero que esta es una política que lo que ha hecho es exacerbar las violaciones de derechos humanos de los y las venezolanas que cruzan, ¿no? La idea además ha sido que se otorga a través del paro humanitario 30.000 visas a venezolanos, pero de nuevo 30.000 venezolanos es lo que cruza nada más el Darién en los primeros 3 meses del año, ¿no? Entonces las medidas no son adecuadas para la cantidad de personas que están en movilidad. Y por ejemplo, si tenemos el caso de México, México es un país que utiliza la Declaración de Cartagena del año 84 y que pues otorga el asilo a los venezolanos que lo solicitan en un 99% de los casos. Sin embargo, el hecho de que empezó a solicitar visas a los venezolanos por una política exterior que es pues, una orden directa de Estados Unidos, ha generado una violación al derecho a la solicitud de asilo y ha generado justamente que más venezolanos utilicen rutas irregulares de migración. Y es esta forma de política exterior de México recibiendo a los migrantes bajo el título 42 lo que también ha generado graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, el incendio que ocurrió hace unos días en Ciudad Juárez, quienes estaban ahí, muchas de esas personas habían sido devueltas por el título 42, ¿no? Y se encontraban en este centro de detención migratoria. Así es. Profesora, usted que ha trabajado directamente y tiene la experiencia de ACNUR en temas de migración y refugio, ¿cómo se puede corregir este problema migratorio? De nuevo, y como insisto a lo largo de esta entrevista, hay que ver a la migración como un problema de seguridad humana y no un problema de seguridad nacional. Es decir, hay que dejar de ver al migrante como un otro que es una amenaza para la seguridad nacional del país y empezar a verlo como una persona que se encuentra en movilidad y que necesita protección internacional
porque precisamente en el caso de estos flujos masivos, como estamos viendo en toda América, pues está huyendo de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, ¿no? Como puede ser el caso de Nicaragua o el caso de Venezuela. Entonces, lo que deben hacer los estados receptores es cumplir con el derecho internacional de los refugiados, es cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y regularizar a estas personas, no criminalizarlas, no deportarlas, no obstaculizar su ingreso, sino más bien entender precisamente que son personas que requieren protección y ayuda internacional, y eso incluye, por supuesto, a los estados receptores. ¿Por qué cree que ha sido tan difícil para los países que deben tener sus asesores en materia migratoria aplicar esta información que usted está dando al día a día? ¿Por el costo económico tendrá esa incidencia? Ciertamente hay una visión pragmática también que es los costos que esto genera, ¿no? Pero para ello está la cooperación internacional y lo que hay es que exigirle a las agencias internacionales y exigirles pues a los donantes internacionales que por favor ayuden a cubrir estos costos, ¿no? Porque al final este es uno de los principios generales del derecho internacional, la solidaridad internacional. Lamentablemente, la crisis de refugiados y migrantes venezolana es una de las que menos tiene financiamiento en el mundo. Generalmente logra recabar anualmente alrededor de un 20% o menos de lo que necesita. Entonces, lo que tienen que hacer las agencias internacionales, lo que tienen que hacer los donantes internacionales, lo que tienen que hacer los estados que no están recibiendo directamente a esta población, pero que de nuevo se entiende que hay un principio de solidaridad, es que, bueno, generen y levanten los recursos necesarios para que los países receptores también puedan, de una manera efectiva, regular e integrar a estas personas que están en movilidad. El caso de los niños es verdaderamente preocupante porque ellos no toman decisiones, ¿no? Ellos sienten el impacto de las decisiones de sus padres y la UNICEF reporta que más de 9.700 niños atravesaron la selva del Darién tan solo entre los meses de enero y febrero de este año. Quisiera que nos hablara un poco acerca de estas cifras alarmantes y sobre todo el mensaje para la población migrante. Sí, el tema de los niños, niñas y adolescentes es muy preocupante, ¿no? En el caso venezolano lo vemos de dos dimensiones distintas. Primero, bueno, los niños, niñas y adolescentes que se quedan en Venezuela bajo el cuidado de personas que no son sus padres, ¿no? Su madre, su padre, porque estas personas emigran, o cualquiera que tenga la patria potestad, ¿no? Las personas sencillamente pues se van del país, dejan a este niño, niña o adolescente bajo el cuidado de alguien, además sin regularizarlo por vías legales, el cambio de la patria potestad, y esto deja a estos menores en una situación de indefensión y vulnerabilidad muy grave. Pero también tenemos a aquellos que cruzan junto con sus hijos e hijas y que en efecto pues también hay una vulnerabilidad particular a ser víctimas, bueno, de explotación sexual, de reclutación forzada, porque entendemos lo duro que es el trayecto, pero también estamos viendo cada vez más niños, niñas y adolescentes no acompañados que están migrando, es decir, que absolutamente solos o solas, sin ninguna figura de autoridad, sin ninguna figura que tenga la patria potestad, están migrando por estas rutas irregulares, logran obtener pues muchas veces apoyo o soporte de otras personas migrantes en el camino, pero lógicamente por su condición son muy, muy vulnerables a la explotación y a sufrir de varios tipos de violencia. Profesora, desde el punto de vista legal, ¿cómo están protegidos los migrantes que van haciendo esta travesía por diferentes países de acuerdo a las leyes o las políticas que tenga cada una de estas naciones? ¿O hay alguna ley en general que les garantice su protección? Sí, en efecto, bueno, cada estado pues genera su política migratoria, pero tenemos estándares. Estamos reconectando esta señal, la comunicación que tenemos con la profesora Victoria. Ella es profesora de la Universidad Metropolitana y además el día de hoy nos está hablando sobre su experiencia directamente con la ACNUR en materia de migración y refugio. Ella es especialista, Victoria Capriles, en migración. Además es directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, como lo comentaba anteriormente. Adelante, Victoria, te escuchamos. Bueno, precisamente a nivel nacional, cada estado puede generar sus políticas migratorias. Sin embargo, hay estándares internacionales que deben seguir, ¿no? A nivel de migración, pues tanto el Sistema Interamericano de Protección como el Sistema Universal
tienen estos estándares precisamente de no obstaculizar la migración, de generar pues migraciones ordenadas y seguras, evitar los visados innecesarios. Pero en el caso particular de los venezolanos, tenemos, como ya comenté antes, la Declaración de Cartagena de 1984, que amplía la definición de refugiado bajo el derecho internacional para la región y establece, bueno, que deben ser considerados refugiados todas aquellas personas que empiezan una situación de movilidad porque están huyendo de graves violaciones de derechos humanos en su país de origen. Entonces, bajo esa definición, los venezolanos debemos ser considerados refugiados en la región y se nos debe pues aplicar las políticas públicas correspondientes a cada caso, ¿no? Y de nuevo agencias de Naciones Unidas como la propia ACNUR lo que ha hecho es exigir precisamente que a los venezolanos son personas en necesidad de protección internacional y que los estados receptores deben verlo así. Entonces, a pesar de lo que digan las políticas migratorias internas, en cuanto a los venezolanos, se nos debe aplicar estas declaraciones y estos principios internacionales y vernos como refugiados que necesitan protección internacional. Hemos escuchado innumerables testimonios de migrantes, en especial venezolanos, que hablan sobre cómo se le violan los derechos humanos en estos otros países, en este sueño de llegar a los Estados Unidos buscando un futuro mejor para su familia. Hablan de que el tema migratorio ha sido utilizado, y a los migrantes en particular, como una ficha política y además como un negocio. ¿Qué ha faltado en los países de la región, en el mundo, para lograr un cambio verdaderamente importante en esta materia? Bueno, en mi opinión ha faltado empatía y solidaridad con las personas que migran. Lamentablemente también esto se mezcla mucho con un tema de xenofobia, pero también de aporofobia, ¿no? Es decir, cuando ya estamos en estas crisis migratorias, las personas que migran son personas muy vulnerables. Y está esta idea, pues, de aceptarlas, ¿no? Porque en las primeras olas migratorias venezolanas, que es cuando migró la clase media y alta, pues con estudios, por supuesto fueron recibidos con los brazos abiertos, pero cuando ya son las personas que están recibiendo más fuertemente el impacto de la emergencia humanitaria compleja, el impacto de las violaciones de derechos humanos, que están, bueno, saliendo, inmigrando a pie, precisamente por la falta de recursos económicos, la falta de documentos de identidad, ahí entonces vemos que se levantan las barreras, ¿no? Entonces es una cuestión primero de cumplir con obligaciones internacionales y segundo de entender con un poco de empatía por parte de los estados receptores y sus gobernantes, lo que hace que una persona decida pues exponerse a estos riesgos, ¿no? Y no ha ocurrido solo en el caso venezolano, pues Europa tiene ya varios años con el tema de la crisis migratoria siria. También estas personas han sido sometidas, bueno, a violaciones a los derechos humanos en sus países receptores, a xenofobia, a obstáculos. Tenemos el caso, bueno, de muchos migrantes africanos que están llegando pues a las costas europeas en embarcaciones irregulares y que de nuevo son rechazados y deportados en vez de entender, bueno, las razones por las que una persona pueda sentirse tan desesperada para exponer su vida en estas rutas migratorias irregulares. Así es, Victoria, gracias por tu tiempo, por brindarnos tu análisis, por acompañarnos el día de hoy. Será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias por invitarme y un saludo a todos tus radioescuchas. Gracias, era Victoria Capriles, ella es especialista en este tema, migración, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, acompañándonos el día de hoy. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, queda mucho más en Buenos Días. Les presentamos de inmediato el pronóstico del tiempo en Venezuela para que desde ya ustedes puedan tomar sus previsiones. Ya regresamos.